Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Cuando Dylan se enojó y cerró la pantalla de la computadora porque los ojos de Baran deambulaban mientras miraba una película, Dylan dijo, «Estoy tratando de hacer algo por ti». Baran responde, «No lo hagas». Se lo entrega a Baran y le dice que quería que le devolvieran el manuscrito que le confió su madre, pero lo lavó en el hospital. Baran toma la portada y recuerda que Dylan dijo, «Pase lo que pase, nunca dejé de amarte». Y recuerdo que cuando dijo, «Nunca dejé de amarte», Dylan mintió diciendo, «Estabas soñando. No existía tal cosa». Sin embargo, cuando Baran responde que está muy seguro, «Te escuché», Dylan deja a Baran, diciendo que no dijo nada a propósito y va al fregadero para lavarse la cara. Y ahí habla solo y dice, «No importa cuando me preguntes, tengo que negarlo. Ojalá pudiera decir que todo lo que escuchas es verdad, pero no puedo». Javin se acerca a Sabian y le dice que no sabían que Terget estaba en la comisaría y no se rindió. La señora Sabia lo regaña y lo envía lejos para averiguar dónde está retenido lo antes posible. Las palabras de Dylan, «Pase lo que pase, nunca dejé de amarte», siguen volviendo a la mente de Baran. Mientras tanto, Dylan se acerca a Baran con vendajes y le dice que necesita vendar su herida, mientras que al mismo tiempo no puede evitar las lágrimas en sus ojos. Baran pregunta qué pasa, «Te ves nervioso». Dylan le dice a Baran que no está nervioso y continúa vistiéndose. En ese momento, la herida de Baran duele y Dylan se asusta mucho porque le duele. Baran toma la mano de Dylan y le pregunta cuál es el verdadero Dylan, el que duele cuando lo lastiman o el que hace que se odie a sí mismo durante meses. Dylan dice, «No entiendo lo que quieres decir». Luego se fueron a la cama y Dylan se quedó dormido. Baran acaricia el rostro de Dylan y le dice, «Por mucho que lo niegues, dime que me amas, nunca dejaré de amarte, hasta que sepa la verdad. Nada de lo que digas son tus propias palabras». Llega la mañana y mientras Dylan acaricia el cabello de Baran, pensando en lo difícil que es actuar distante cuando él está a su lado mientras ella duerme, Baran abre los ojos. Cuando Dylan inmediatamente retira la mano y dice, «Estaba comprobando su temperatura», pregunta si Baran estaba allí. Tan pronto como Dylan dice que es muy bueno, llama a la puerta y la señora Azade ha venido a ver a Baran. Le dice a Baran, «¿Dylan te está cuidando bien? Hay algo en esta chica, pero no pude entenderlo. Deberías haberla visto en el hospital. No salió de tu habitación ni por un minuto». En ese momento, suena el teléfono de Dylan y Baran se da cuenta de que es la señora Sabia. Cuando el teléfono no contesta, me envía un mensaje para llamarme. Mientras Dylan hace algo en la cocina, la señora Kader se acerca a él de forma reactiva. «Rose dice que mi madre te quiere mucho, está un poco enojada por los acontecimientos recientes, pero siempre está revisando mi boca». Dylan advierte a Gul que no le diga nada a su hermana Kader. Más tarde, Dylan le dice a Gul que Baran me escuchó decir que lo amo todo el tiempo mientras dormía. Dylan tiene mucho miedo de que Baran sufra daño y no sabe cómo actuar. Gul dice, «Cálmate, todo estará bien, hay que pensar con la mente tranquila». Dylan le pide a Gul que le lleve el desayuno a Baran. «Porque si lo llevo ahora, él entenderá que estoy llorando y me preguntará por qué lloras y me dirá, no sé qué decir». Gul dice que sí y se lo lleva. Baran inmediatamente pregunta por Dylan. Gul recuerda lo que dijo la señora Baran Azade cuando dijo, «Dylan está preparando una mezcla especial de té de hierbas para usted, pero tiene dificultades en el hospital y en casa por separado para usted». Meltem dice que los Zebri llegan a la puerta y tienen cosas de qué hablar. Dylan entra a la habitación con el té de hierbas que preparó y cuando ve que Baran no ha comido nada, le pregunta por qué no ha comido. Cuando Baran dice que no tiene ganas, entra en pánico, dice que no tienes fiebre. Le besa la frente y le comprueba la temperatura. Cuando le pregunta si tiene fiebre o dolor, Baran se enoja y dice que está bien, que no necesita tanta atención. Dylan le insiste a Baran que después de todo has pasado por algo muy difícil, tienes que comer. Cuando Baran dice que su teléfono está sonando, Dylan levanta el teléfono y ve el mensaje de Sabia. Cuando pregunta quién es Baran, Sabia lo rechaza diciendo, creo que siente curiosidad por ti.
Aunque Dylan insiste con Varane, no puede obligarlo a desayunar. Esta vez, mientras le ofrece su té para beber, el té se derrama sobre Varane. Dylan tiene miedo de que Varane se queme y entra en pánico para ver si se lastimó. Mientras tanto, se acercan, nariz con nariz. Kerem llama a Varane y le informa que encontraron al hombre y que Varane tiene la intención de ir allí de inmediato. No le importa cuando Kir dice que debería haber descansado un poco más. Aunque la señora sabia quiere llamar a Dylan y enterarse de los acontecimientos en casa, Dylan no contesta su teléfono. Al ver a Varane preparándose, Dylan se enoja y le pregunta qué estás haciendo. Luego, cuando pregunta dónde vas, Varane responde, te voy a responder. Si Dylan no lo persiguiera tan temprano, no interferiría, dice que vayas a donde quieras, pero Varane está decidido e irá. El señor Kudret y Cian le dicen a Varane, ¿a quién vieron en la puerta?, porque Dylan tenía razón. Varane se entera de los acontecimientos sobre Terget y, ante la insistencia del señor Kudret, lo convence de quedarse en la mansión y le pide que lo lleve a la mansión. Cuando Javin descubre que traerán a Terget a la mansión, llama a Hassan y le dice que han traído a Terget a la mansión. Mientras Varane se acuesta en su cama y trabaja en su computadora, Dylan se sienta a su lado. La señora sabia amenaza a Dylan con un mensaje que dice, estás fuera de tu alcance, no tientes a la suerte. Aunque Varane nota que el rostro de Dylan está distorsionado y pregunta qué pasó, no obtiene respuesta. Mientras tanto, cuando llega Frat, Dylan los deja en paz y dice que tiene trabajo que hacer. Cuando sale, se pregunta qué volverá a decir Sabia. Frat le dice a Varane que no pasó tiempo mientras estuvo en el hospital y que tenía mucho miedo por él. Dice que haremos responsables a quien quiera que te haya hecho esto. Varane dice que si algún día alguien te hace daño, me encontrarán. Frat bromea, solo te aviso cuando me necesitas, pero nuestra rivalidad es para siempre, me abraza y sale de la habitación. Cuando la señora Azade le dice a la señora Kader que tiene un invitado para la noche, haga los preparativos, la señora Kader pregunta quién vendrá. La señora Azade se enoja con esta pregunta y regaña a todos diciendo ¿quién eres? Antes de que la señora Kader y el señor Varane se recuperen, ella se pregunta quién es este invitado. Cuando el señor Hassan se acerca a su hermano, el señor Kudret, y le dice, has contratado a un hombre. Porque no lo sé, el señor Kudret se enoja porque si necesitas saberlo, Varane te lo dirá. Para atormentar a Diryagul, la obliga a limpiar la misma ventana muchas veces y le dice, soy la nueva señora de esta mansión. Gul no puede contenerse y murmura, qué dama, pero te quedarás en la habitación de soltero. Cuando Dirya pregunta, vuelve a decir lo que dijiste, Gul responde, estoy diciendo lo que quiero decir de todos modos. Dirya levanta la mano para golpear a Gul. En ese momento, Frat llega, le toma la mano y aprieta los dientes, diciendo no tengas miedo. Dylan llama a Varane y mira por todas partes de la mansión. Cuando le pregunta a la señora Kader, se entera de que vendrá un invitado por la noche y le pregunta quién es. La señora Kader dice que no lo sabe. Luego, cuando Dylan la deja, la señora Kader se pregunta por qué esta chica actúa así. Cuando llevan a Varane a la mansión, interroga a Terget y quiere saber por qué hizo esto. Cuando Terget responde, no podía soportar que me despidieran de mi trabajo, Varane dice, nosotros tampoco podíamos soportar tu robo. Luego le ordena a Terget que lo cuiden bien y que le den lo que quiera. Varane, Cian y Kudret discuten porque Terget podría haber hecho esto. La señora Meltem le dice a Zebrille que tuvo que dejar Yamur porque su marido la golpeaba mucho. Aunque Zebrille no quiere creerlo, está confundida. Cuando la señora Meltem lo deja, él la sigue y es atropellado por un auto. Aunque Zebrille grita a Meltem, ya es demasiado tarde. Dylan está buscando a Varane y todavía no lo ha encontrado. Luego ve un mensaje de Sabianme en su teléfono que dice, hasta luego. En ese momento, Varane aparece junto a él. Dylan se enoja preguntando dónde estás y luego entra en pánico cuando ve sangrar la herida de Varane. Cuando Varane agarra los brazos de Dylan y lo sacude, él le pregunta, ya es suficiente, te escucho. No es un sueño, ¿por qué lloras? Dylan responde con misericordia por una persona herida. Varane lo insta, no lo es, dime qué está pasando.
Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.